para terminar. Ahora, ¿alguien tiene conocimiento con sus propias palabras qué es demografía o qué es estadística y qué relación tienen ambos en un trabajo de investigación? Con sus propias palabras, aunque se equivoquen, vamos a corregir y vamos a dar conceptos o definiciones correctas. ¿Qué es la demografía y qué es la estadística? ¿Algún voluntario? Alguien que se anime a dar algo, a ver si alguien están ahí con su celular, busquen qué es demografía y qué es estadística. Y ahí, con sus propias palabras, me dicen qué es demografía y estadística, para que tengan la noción y el conocimiento antes de que arranquemos la materia. Alguien que tenga el celular a mano y que haya buscado qué es demografía o estadística. Aquí habla sobre que la demografía estudia a las poblaciones humanas y que la estadística proporciona los métodos para analizar los datos demográficos. O sea, le complementa la estadística a la demografía. Bien, excelente. La demografía en términos desglosados, demos es el pueblo, la población, y grafo es el estudio, o sea, vendría a ser el estudio de una población determinada. En este caso nosotros vamos a hablar en el sector salud, ya todo lo que viene relacionado a salud. Evidentemente la estadística está implícito, tiene relación con muchas profesiones, como yo le dije, la metodología de la investigación. La estadística también está en diferentes campos de las profesiones, ya sea en el campo de aquellas personas que estudian contabilidad, ingeniería, en otros campos puede ser también en el derecho, porque también hace datos estadísticos de ciertos casos o de hechos que van suscitando de delitos tipificados. Pero en este caso en salud, ¿qué vendría a ser? La demografía es el estudio de una población determinada en el sector salud, pero está implícito la estadística que va cuantificado en número de hechos o sucesos que van aconteciendo. En este caso, un ejemplo. La estadística no es de entrada, la estadística no es estática. ¿Qué quiere decir? No en su número en ciertas determinadas ocasiones de alguna patología. En el caso de pandemia, un ejemplo. Ustedes se van a acordar y se dan cuenta que cuando empezamos con el COVID, empezó con ciertos números de casos de población que migró, se fue a Porongo. ¿Se acuerdan el caso de Porongo? Hubo 5 o 10 casos y de ahí fue migrando a otras poblaciones, a otros barrios. Estamos hablando de Santa Cruz. Entonces, ¿qué quiere decir? Con estos datos estadísticos de ciertos casos, la población va aumentando. O lo mismo también de cierto grupo de niños, por ejemplo, que acuden a un establecimiento de salud a vacunarse, en ciertas fechas hay un número. Mensualmente se hacen datos estadísticos de esas vacunas y se tiene un número total al final del trimestre, cuando uno hace un informe de salud, o semestral o anual, ¿ya? Entonces, la estadística está relacionada a números, ¿ya? De ciertos casos de estudio. Ahora, en estadística en la salud, lo que nosotros nos vamos a enfocar, vamos a realizar el desglose de diferentes unidades, ¿ya? Para poder abarcar y comprender lo relacionado a un trabajo de investigación en salud. En la unidad que hoy vamos a desglosar, a explicar, es la estadística aplicada a la salud. Mañana viene a desglosarse el tema o la unidad trabajo de campo, lo relacionado al muestreo. La tercera unidad, organización de la información. La cuarta unidad, la presentación de la información. El quinto, la demografía médica, porque ustedes van a ser médicos cuando se titulen. Van a titularse como médico cirujano de ahí de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno. Por eso vamos a llevar esta unidad, demografía médica. Hay también en el campo de la enfermería, de odontología, etcétera, ¿ya? Ahora, la unidad número 6, los indicadores demográficos. El número 7 se va a dar a la conclusión del análisis estadístico, y dentro de esos análisis estadísticos vamos a desglosar o describir aquellos métodos del análisis descriptivo. Ustedes ya conocen, lo tienen bien claro qué es lo descriptivo y qué es lo correlativo o lo correlacional, ¿no? Entonces, ahora lo descriptivo
lo relacionado a las variables cualitativas, a lo que se refiere a lo literal, y lo cuantitativo a lo numeral, ¿ya? Entonces vamos a empezar hoy con estadística aplicada a la salud. El método estadístico, como refiere ahí en la proyección en la placa, es una representación simplificada de algún proceso complejo, creado para simplificar el análisis cuantitativo de todas las variantes que están involucradas en un proceso, en una secuencia de estos datos. Y la función del método estadístico es básicamente utilizar datos para estudiar un problema. Por ejemplo, si yo me voy a un cierto barrio X, donde me reportan como institución, sea el director del establecimiento de salud o al servicio departamental de salud, del ejemplo que yo les di de niños de enfermedades de transmisión alimentaria. En esta población de ese colegio, si recuerdan, yo tengo que ir a indagar, a averiguar con esos datos. Por ejemplo, si me dicen, doctora, hay 30 casos de niños que se han intoxicado por el desayuno escolar, ¿no? Y de esos 30 casos son de diferentes cursos. Y entonces yo voy a hacer un levantamiento de información, voy a indagar de esos 30, cuántos son de primaria, de segundo, de quinto, de sexto, etcétera. Y de los 30 ya voy a tener los grupos etarios estandarizados, por ejemplo, de 5 a 7 años son 3. De 7 a 9 son 4 y el sumado, el total son 20. Es por eso que dice y menciona utilizar para estudiar un problema. Con eso yo voy a tener referencia 1. ¿Qué voy a tener referencia? ¿Cuál fue el grupo etario más afectado de esa transmisión alimentaria del desayuno? Por ejemplo, que sea que le hayan dado un guineo, una banana o algún jugo, etcétera. Y a partir de esos grupos etarios de la edad voy a ver los síntomas. Después de los síntomas, en el establecimiento, ¿qué medicación recibieron? Si de ese grupo etario de niños, si algunos fueron dados de alta de manera ambulatoria con tratamiento a la casa y los otros continuaron internados. Es para eso los datos estadísticos, para estudiar un problema. El problema fue que el desayuno escolar, la causa. Las consecuencias ya fueron los síntomas, la sintomatología en los niños. Ahora, se trabajan con fenómenos variables. Todos estos hechos o sucesos se trabajan con fenómenos variables. ¿En qué? En la investigación epidemiológica, el otro en la investigación de salud pública. Es por eso que esta materia está como segundo componente de la estadística y demografía. Es requisito fundamental para el personal de salud que, como sector salud, enfermería, personal médico, medir de manera rigurosa dichos acontecimientos y a la vez tratar de minimizar la intervención de estos factores externos. Ahora, si aquellos niños, por ejemplo, que fueron dados de alta y fueron con tratamiento con cierta suspensión, jarabe o tabletitas, etcétera, de acuerdo a la edad, uno trata de minimizar los factores externos. Si no amerita que el niño esté internado, se lo da con tratamiento ambulatorio. A eso se refiere. Al hecho que pueda sesgar la confiabilidad de los resultados. Ahora, para lograr todos estos procesos estadísticos es indispensable que planificar, gestionar y control de actividades. ¿Qué significa? Si yo sé que en el municipio de Pailón o en La Cuchilla, en La Ramada, en ciertos distritos de ciertos barrios acontecen de manera anual alguna enfermedad de transmisión alimentaria o las EDA, enfermedades diarreicas agudas, o las IRA, infecciones respiratorias agudas, en ciertos distritos de Santa Cruz pasa, que de manera frecuente hay las IRAs y las EDA. Entonces, ¿qué es lo que hace el personal de salud con estos datos estadísticos? Planifica. Si yo sé que se resfrían mucho, entonces yo debo de planificar al siguiente año desplazar a mi personal de salud, uno, para que por ahí la mamá es irresponsable, no lo lleva al niño al establecimiento de salud a vacunar. Entonces, ¿qué es lo que hace? El personal hace rastrillaje, planifica que yo voy a sacar a mi personal de manera trimestral a ver los carnets de vacuna a las casas, pedirle a las mamás que no van al centro de salud. Lo otro, si yo hago eso, gestiono, veo los recursos económicos a través del municipio, etcétera, como directora del establecimiento, yo puedo eso coordinar con los presidentes de barrio, con el SEDES, con las autoridades que están relacionadas a este pedido para poder dar solución a
a ese problema haciendo estas actividades. Les estoy explicando esto del por qué. Porque cuando ustedes hagan su trabajo, tienen que ir captando del porqué de la estadística está implícito, está de manera indirecta esto lo que es de los datos estadísticos. Ahora, como el enfoque de la estadística es una herramienta indispensable, ese término es indispensable, no es excluyente. Sí o sí, en el trabajo de investigación que estén realizando en la monografía, debe de estar esto aplicado en su trabajo. Para estudiar ¿qué? Los fenómenos que van aconteciendo en esa población, caracterizados por la variabilidad entre estadística y estadísticas. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estadísticas y estadística? El uno es en singular y el otro es en plural. ¿Ya? Ahora, ambos están de manera implícita relacionados. La estadística es una rama de la matemática. Claro, no están en la carrera de ingeniería, no están en la carrera numeral de dedicarse a los números, pero tiene mucha relación porque dentro de la profesión incluso, aquellos médicos, ustedes cuando se titulen, puede ser de que no se dediquen al 100% a la parte clínica. Ciertos años van a dedicarse a atender pacientes en consultorio y después en el trayecto de la vida quizás se van a dedicar a la parte gerencial, a asumir cargos, directores, gerentes, como les decía, ¿no? Entonces, ¿a qué va esto direccionado? A mí como director de un establecimiento de salud me miden por los datos estadísticos. Yo como director tengo que hacer el control de consulta externa, cuántos pacientes atienden cada médico. Por ejemplo, si el ginecólogo atiende mensualmente 100 pacientes, si la pediatra atiende estadísticamente 50, yo tengo que ver el rendimiento profesional de mi personal que yo administro como director. A mí como director o como directora, así me miden. Así los van a cronometrar, medir a ustedes. Si su personal de salud rinde bajo su administración, a usted lo van a calificar excelente, tiene buena gestión como director. Si usted demuestra con el CAI de que no realiza el seguimiento con estos datos que no son demostrables, entonces tiene una pésima gestión, para que se den cuenta que tiene relación con la matemática, con los números. Se encarga de la recolección y organización de datos acerca de personas, sucesos o cosas. También se aplica a las estadísticas en los censos y en las poblaciones oficiales. En este caso estamos hablando de salud. Asimismo, facilita su análisis e interpretación. ¿Para qué? Para obtener conclusiones. Si yo sé que cierto número afecta a la población en cierta patología, debo tomar acciones. Debo tomar alguna medida de prevención proyectada a gestionar y planificar para la siguiente gestión. O, si me permite mi POA, el plan operativo, lo que es anual, donde se planifica y se inserta para poder gestionar durante el avance de cada, ya puede ser de manera mensual, cómo yo lo ejecute mi POA como personal de salud. Si yo tengo insertado en el POA de que en el mes de marzo, supongamos, tengo 1,000 bolivianos para que mi personal de salud se capacite en cierta área. Si yo veo el déficit de que ellos no tienen esa capacidad, por ejemplo, de poder hacer un buen triaje, lo que puedo ya hacer es traer personal de salud que los capacite para poder seleccionar a los pacientes, ¿ya? Entonces, así va relacionado la estadística en todo campo, en todo sector, en nuestra área, lo que es en salud, ¿ya? No solamente no lo tomen como que lo estoy llevando a la estadística, ya voy a hacer mi trabajo de estadística y listo, acabó ahí. No, la estadística tiene una relación secuencial de todo lo que yo les estoy, es el pan de cada día, de todos los días en el ejercicio de la profesión. A las enfermeras así la califican. Si enfermería realiza seguimiento, por ejemplo, a ellas, ¿cuántas vacunas aplicaron intramuscular endovenoso? ¿Cómo es la atención del seguimiento hacia el niño o niña, por ejemplo, en consultorio con el médico? ¿Le tomó o no le tomó la presión? Y así van en cuestión numeral de datos estadísticos. Doctora, ahora, ¿sí? Buenas tardes, doctora. Disculpe la molestia. ¿Será posible ¿Ya? que le pudiera dar ahí en donde usted comparte, donde dice ocultar, para que se vea toda la pantalla, por favor? Le di pantalla completa yo para que se proyecte y se vea así la placa como está, que se proyecte y dice pantalla completa. Así me salió aquí en mi laptop. Ah, ya está Sí, viendo. Sí,
Sí, doctora, Sí, solamente que sale un mensajito abajo y hay algunas partes de lo que usted comparte que no se logran visualizar. a Sí, ver un de momentito. dice ocultar ahí, al ladito del Un ratito. azul. Ajá, ese mensaje que dice está compartiendo solamente es ocultar. Ajá, sí. Ah, ya, Muchas ya, ya. gracias, doctora. Ah, ya, yo pensé que querían que lo, ya, ahora ya entendí. Listo. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, algo de que, no sé, no digo que no han entendido, algo, alguna duda que tengan de todo lo que es que me gusta, como ustedes saben, de que al inicio vayan entendiendo del porqué de la materia, no de que la lleven por llegar, de que aprendan por, no, a mí siempre me gustó de que entiendan desde el inicio del porqué de la materia, como dicen, para que les vaya gustando la materia. ¿Ya? Algo que no les haya, no sé, que algo que no le hayan entendido o algo que quisieran que les explique. ¿Continuamos? ¿Continúo? ¿Sí? ¿O algo que quieran preguntar? Ya. Entonces, ya, ¿sí? No, doctora, todo correcto. Continúe. Ya, mamita. Entonces, vamos a seguir explicando que la salud, ahora, vamos a ya ir de manera directa y relacionando lo que es la población, la salud en estadística. La salud de la población refiere, sin embargo, problemas de índole muy diferente. Los diagnósticos no se hacen en este nivel, con datos extraídos del examen físico provenientes de exámenes complementarios, ni las terapéuticas se evalúan sobre la base de la evolución del paciente, sino, de ahí refiere, sino que existen indicadores cuyo estudio y análisis revelan el estado de la población. Nunca se olviden, nunca, de que la estadística es dinámica, cambiable, movible. ¿Por qué? Porque puede ser que este año la gripe, la influenza sea 200 años de casos de gripe durante todo el año de la gestión 2025. Ya el año puede ser de que haya 50, 20 o 0 casos de gripe, ¿no? ¿Ya? Y también, dependiendo de la estación del año, las enfermedades prevalentes, etcétera, algunos van subiendo en indicadores, en números, etcétera. Ahora, la estadística de salud incluye toda información numérica relacionada de modo directo con los problemas de salud, concebido en una escala social. Ahora, en los diferentes departamentos de Bolivia, las patologías varían en cuestión de datos estadísticos. No es lo mismo. Los casos de dengue se ven más donde, en el caso del oriente o del occidente. Oriente. Exacto, ahí para que más o menos ustedes se den cuenta de que también es muy diferente. Ya también las patologías varían. Ahora, en el Alto de La Paz o en La Paz, perdón, aquellas personas que de aquí migran, se van del oriente al occidente, su presión arterial va a cambiar. Por ejemplo, van a haber más casos de pacientes con datos estadísticos que tienen presión alta. Es muy diferente. Ahora, cuando se usa, ahí está lo que les decía, que es estadística y estadísticas, con ese al final. Cuando se usa en plural, estadísticas alude a datos numéricos. Cuando se usa en singular, preferentemente con letra mayúscula, se refiere a la ciencia que proporciona los principios y los métodos utilizados en el manejo de dicho dato. El uno es plural y el otro es singular. Ahora, podemos nosotros referir en el segundo cuadrito que las estadísticas vienen del Estado. Es la ciencia que brinda el marco teórico y las técnicas para la recolección, para la elaboración, el análisis e interpretación de los datos numéricos. Yo con todos estos datos estadísticos, ¿qué es lo que voy a conseguir? ¿Para qué los elaboro? ¿Para qué analizo? ¿Para qué hago? Para tener mi marco teórico, para tener mis técnicas de recolección y lo último, la interpretación de los mismos. Ahora, las estadísticas de salud agrupan otras estadísticas más particulares, ¿ya? Esto también es necesario que ustedes conozcan y tengan en mente y claro de que estos datos son las estadísticas de una población, las estadísticas vitales, las estadísticas de morbilidad. ¿Qué es morbilidad y qué es mortalidad? Eso ya llevan en primero. Cuando decimos morbilidad y mortalidad, ¿qué es el uno y el otro? Morbilidad se refiere a enfermedad. Mortalidad se refiere obviamente a muerte, a óbitos, ¿no?
Por ejemplo, cuando hablamos de óbitos, difuntos, muertos, etcétera. Ya cuando ustedes escuchen en términos médicos, porque ustedes van a ser médicos, entonces, morbilidad, enfermedad, mortalidad, muerte. Si ustedes escuchan óbito, muerte, cadáver, etcétera, entonces hay terminología de sinónimo afín a lo mismo que significa, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen morbilidad, van a escuchar datos estadísticos de enfermedades, estadísticas de recursos y de servicios. También hay estadísticas de vivienda y de saneamiento. Ahora, primero, cuando hablamos de estadística de población, son aquellas que describen la composición de toda la población en atención ¿a qué? A sexo, edad y raza. Cuando ustedes hagan su trabajo, ustedes van a ver, puede ser de que apliquen en el descriptivo correlacional la estadística de su población. Aquella compañerita o de ustedes que está haciendo en el tema del baño, del kiosco, etcétera, de los energizantes. Van a hacer las estadísticas de su población de la universidad, de los universitarios. Creo que si no me equivoco era de cuarto y quinto año y etcétera, de los diferentes. Ahí están. ¿Cuál es su población? Los estudiantes de cuarto, quinto año, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿ahí qué es lo que van a ver? Van a ver el sexo, la edad y la raza. Si, por ejemplo, decía ahí que los estudiantes, bueno, lo que me estoy yo en mente gráfica acordando, de que decía de que los estudiantes son los causantes de que las personas de limpieza que realizan a las 2 horas o a la hora ya están sucios. O sea, ahí pueden ver si los del sexo masculino o los del sexo femenino son los que no cuidan el baño. Un ejemplo. ¿Y cuál es la edad más prevalente de que ocurran a no cuidar el baño, etcétera? Un ejemplo así superficial del tema de uno de sus compañeros que me estoy acordando, ¿ya? Ahora, sobre las estadísticas vitales. Cuando hablamos de estadísticas vitales, estas permiten describir y cuantificar los hechos vitales que actúan en la población y modifican la composición, como el nacimiento, el matrimonio, el divorcio, etcétera, ¿no? Estos datos estadísticos vitales ustedes los van a ver cuando ustedes estén de turno quizás en una emergencia. Llega un paciente obitado, le van a decir el director, si es un sábado, un domingo, el día lunes, doctor, extienda el CMU, el Certificado Médico Único de Defunción. Ustedes tienen que llenar ese documento, ¿ya? Extender a los familiares del óbito, del muerto, ¿ya? También hay estadísticas vitales que uno en el SNIS, en el Sistema Nacional de Información en Salud, que es un libro grandecito, largo, y uno ahí también debe de registrar estos datos estadísticos, ¿ya? Ahora, también hacemos mención a las estadísticas de morbilidad de las enfermedades que proporcionan información acerca de la enfermedad que afectan a la población y en la medida a la forma en que lo hacen. Como pueden ver en la imagen superior hacia el lado derecho, ven ahí al personal que está ahí dispensando. Uno puede ser ahí lo que es el personal de enfermería y el otro en vacunación o dando cierto alimento. Ahora, la estadística de recursos y servicios que permiten evaluar la calidad de los servicios que ofrecen a la población en los aspectos médicos, sanitarios y cuantificar los medios de que se dispone para ejercer una adecuada acción de salud. ¿Qué significa estadística de recursos y servicios? Por ejemplo, puede haber en ciertos servicios de un hospital, me estoy imaginando un ejemplo, el San Juan de Dios o el japonés. En ese servicio de emergencia no es obligación, pero es lo más prudente de que el hospital a mí me dé un mandil y me dé un estetoscopio, pero lo adecuado es de que yo me lleve mi mandil y me lleve mis herramientas de trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede analizar estadísticamente? Si el hospital le provee las herramientas adecuadas para poder trabajar. También es bueno de que el médico cuando salga de su servicio deje el mandil en el consultorio y el personal de limpieza saque ese mandil y lo lave y lo deje para el día lunes, para la siguiente semana limpio y colgadito. Ahí también se puede analizar si el médico cumple con el protocolo de asepsia, de limpieza, y si también tiene los instrumentos para trabajar. Ha habido casos que ni estetoscopio ni tensiómetro tienen los médicos, no llevan.
¿ya? Ahí también se puede hacer datos estadísticos también, ¿ya? Ahora, las estadísticas de vivienda y de saneamiento, que constituye el modo de conocer las condiciones ambientales de vivienda, trabajo, higiene que afectan a la población. Ahí se ve en la imagen, puede ser en una inundación, etcétera, se puede hacer también datos estadísticos sobre eso, ¿ya? Ahora, al definir la estadística, se ha indicado que los datos numéricos son recopilados, presentados, analizados e interpretados. Yo hago de cualquier situación, de cualquier enfermedad, de cualquier campaña, en cualquier época durante el año, esta estadística. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Recopilo toda la información, sea de esa riada, de la inundación, de época de pandemia, recopilo la información, los números. Lo presento de manera física, analizo de toda esa situación que yo presenté y a la vez lo interpreto. ¿Por qué? Porque yo tengo que explicar ya sea al director de mi establecimiento o a las autoridades si estoy ocupando algún cargo departamental. Ahora, cuando recopilo, ¿qué es lo que se hace? Se obtiene la información publicada o no provenientes de fuentes tales como dependencias oficiales o privadas, asociaciones, etcétera, oficinas. Dependiendo de dónde yo los datos los voy a obtener. Si es de un establecimiento de salud, si es en un rastrillaje, por ejemplo, en el caso del COVID, lo que pasó en Porongo, hubo una familia que se fue a una fiesta, etcétera, y fueron de los vecinos y se fue, las personas se fueron infectando del COVID, o sea, se fue esparciendo la enfermedad. Entonces yo voy recopilando esa información. Ahora, yo presento, por lo general, las cifras se presentan en cuadros, gráficos o tablas. Como ven ahí en la imagen, el señor está mostrando el gráfico en barras, ¿ya? Yo les dije cuando ustedes, si se acuerdan, cuando ustedes hagan la interpretación estadística de su trabajo, ustedes van a escoger lo que más les guste, lo que más le entiendan y lo puedan interpretar para explicar, verbalizar. Yo a simple vista, esos cuadros les voy a encargar, no lo carguen mucho. Ahora, cuando yo hago un cuadro en el informe que van a presentar, hago de manera visible, lo más entendible, graficable. De nada sirve que le pongan flechas, números, etcétera, y lo estén decorando, y a simple vista el lector que lo agarre eso no lo va a interpretar de la misma manera como ustedes los tenían graficado en mente, ¿me entienden? Ya. Ahora, el análisis. En el proceso de análisis, los datos deben clasificarse en categorías útiles y lógicas. Así, el proceso de análisis se efectúa al mismo tiempo de la recopilación y la presentación de los datos, como les dije. Yo tengo esos grupos etarios, como les mencioné, de las ETAs, de la transmisión alimentaria, voy viendo en el gráfico. Puede ser que uno esté bajito a 2 centímetros, ¿qué significa? Son 20 casos. A 5 centímetros, el otro grupo etario va aumentando y va disminuyendo. Entonces yo voy analizando. Ahora, después de analizar, lo que voy a hacer es interpretar. El paso final de una investigación consiste en interpretar los datos. Los resultados deben interpretarse a la luz de los límites del material original. Se deben deducir conclusiones demasiado precisas. No tienen que ser las conclusiones algo que a mí me puedan confundir. Tienen que ser claras. Para mí, como personal que yo lo estoy redactando, si yo lo realizo mal, no lo elaboro de manera adecuada, acorde, entonces la persona que lo va a leer tampoco le va a entender. O sea, yo primero tengo que entenderle para que la otra persona me entienda en el escrito, en el documento. De datos que por sí mismos no son más que aproximaciones. Ahora, en la recopilación de datos se puede decir que esta recopilación es el conjunto de operaciones que permiten y posibilitan el conocimiento de las características de un determinado hecho o evento. Ya el hecho o el evento son las patologías, las enfermedades, los acontecimientos, las inundaciones, de las inundaciones que vienen. Personas que pasen una inundación, una riada, se enferman de hongos, le da diarrea, viene la EDA, viene la conjuntivitis, les afecta la vista, etcétera. Ya hay de ciertos acontecimientos vienen ciertas patologías o enfermedades que van sucediendo en el trayecto, sea de esos días o durante el mes, necesarios para la programación, validación o simple conocimiento de la situación. Cualquier recopilación necesita de un planteamiento. Esto es un conjunto de técnicas previamente establecidos para alcanzar de la misma manera los objetivos propuestos.
puestos. Ahora, de manera resumida de todo lo que hemos ido mencionando, de todo lo que se ha ido explicando, analizando, dando ejemplos para que puedan captar no solamente la proyección de la definición que es análisis, recopilación e interpretación, se puede decir que la recopilación de datos son normalmente registrados. Sí o sí, yo recopilo datos, lo tengo que registrar de manera física. La recopilación de datos existentes, pero no registrados, ¿qué es lo que pasa? ¿Pueden ser excluidos? Sí, si yo no los anoto, se excluye, se obvia. Y eso es un daño que uno realiza de manera informativa porque puede perjudicar. Por ejemplo, si yo informo que en una inundación ha habido 50 personas afectadas, ¿qué tal si a la siguiente semana empiezan con diarrea, empiezan a tener conjuntivitis, dolores abdominales, y el personal de salud viene, sabían que entre comillas eran 50, pero yo me olvidé anotar 10, o sea, van a haber menos 10 pacientes que están haciendo otra reacción que necesitan medicamentos, o sea, yo los voy a perjudico a esa población, ¿ya? Ahora, la recopilación de datos no existentes, lo mismo, si es que no hay, no se toma en cuenta. La recopilación de datos normalmente registrados. Todas las instituciones registran de forma continua y permanentemente datos sobre las diferentes actividades que están siendo ejecutadas, tales como consultas, vacunas, lo que les decía, los nacimientos, las visitas domiciliarias, los rastrillajes, cuando le dije a la mamá irresponsable que no va a hacer vacunar. Ciertos centros, no sé si ustedes conocen o han escuchado desde el año pasado en primer año en formación sociocultural, esto yo creo que sí han aprendido, no creo que no les haya enseñado el doctor. Las visitas domiciliarias, si la mamá irresponsable del barrio, en la cuchilla, no sé, barrio 6 de enero, hay 3 mamás irresponsables que les gusta tomar, bolichear, no van de manera frecuente a hacerle seguimiento a las vacunas, le toca aquí a 2 meses, le toca 6 meses al año y no van. ¿Qué es lo que hace el personal de salud de que le corresponde a esa zona? Hacer rastrillaje. Tienen que ir a hacer la visita. Venga, señora doñita, muéstreme su carnet de su niña, de su niño. Bueno, tiene que mirar, ya no va. Entonces, uno como personal de salud, para contribuir a mejorar esa irresponsabilidad, tiene que dar parte a la Defensoría de la Niñez. ¿Ya? También pasa casos así. En establecimientos de salud, si el médico es propositivo, es visionario, está empapado, está empoderado con su cargo y con la profesión, lo hace. Hay otros que tampoco no les importa, o sea, le siguen la corriente y lo dejan ahí nomás. ¿Ya? Entonces, se hace la visita domiciliaria, las inspecciones sanitarias, etc. Ahora, en la recopilación de datos existentes, pero no registrados, para este fin se utiliza encuestas basadas en cuestionarios respondidos por la población en estudio. Un ejemplo que refiere ahí, de este estudio de tipo de trabajo son los que están en el tema de los anticonceptivos, ¿ya? Pueden haber, y esto ustedes lo deben de manejar, es el pan de cada día. Hay mujeres, como hay hombres, que por ejemplo van al centro de salud, hacen que les descarguen los métodos anticonceptivos, están registrados en el sistema del centro. Y hay otras personas del sexo masculino y femenino que van de manera libre a la farmacia a comprar, ¿no? Y se hacen aplicar. Esos datos estadísticos no están en el centro, por lo tanto no proyecta la información. Ahora, en la recopilación de datos no existentes, estas recopilaciones son caracterizadas por la situación en la cual los datos antes de ser recopilados necesitan ser aprobados. Ejemplo, eficacia de un nuevo tratamiento, protección conferida a una vacuna, etc. Ahora, además de la recopilación de datos, pueden ser agrupadas de la siguiente manera. Pueden ser recopilación de datos u obtención de manera periódica, continua y ocasional. De manera periódica es cuando yo, si estoy en el cargo de director, yo le hago un seguimiento continuo a mi personal, a cada especialidad, a cada servicio de enfermería, si tengo en un tercer nivel trabajo social, tengo asesoría legal, tengo responsable de lo que es de informaciones, de manera continua significa el otro, perdón, de manera periódica en ciertos meses, el otro problema en emergencia, yo tengo que hacer una recopilación de información. Ahí en la recopilación periódica son aquellas realizadas en intervalos por ciertos periodos, más destacados por su importancia. En este caso ahí refiere el censo, ¿ya? Ahora, la recopilación continua, eso va seguido, es el pan de cada día.
es los registros, por ejemplo, de atención diaria de cada médico. La recopilación ocasional es representada por los experimentos de los investigadores realizados sin la preocupación de tener una periodicidad o continuidad. Esto es temporal o ocasional, ¿ya? Puede ser esta recopilación cuando yo realizo algún estudio de cierta patología, de cierto hecho que haya pasado, que yo no lo haya tenido planificado, que va a ocurrir en ese mes o en ese año, de este año para el año, ¿ya? Ahora, en la definición de estadística, podemos decir, después de haber mencionado todo lo anterior y de tener claro, que la estadística es una ciencia que utiliza métodos estadísticos para recopilar, organizar, presentar, analizar y concluir la información o los datos que se obtienen y que son útiles para la toma de decisiones en cualquiera de las áreas de estudio. Con esos datos estadísticos yo voy a tomar decisiones. La estadística se puede utilizar de dos maneras: para describir datos y para realizar inferencias a partir de ellos. Es lo que ustedes ya tienen conocimiento. ¿Mi tipo de trabajo es descriptivo o es correlacional? Aquí vamos a hablar de estadística descriptiva y de estadística inferencial. Ahora, cuando hablamos de estadística descriptiva, ¿a qué se refiere? Se dedica a la presentación, a la organización y resumen de los datos por medio de los diferentes métodos de presentación. ¿Cómo yo voy a realizar mi estadística descriptiva? Con tablas, con gráficos o diagramas, parámetros e índices. El dominio de la estadística descriptiva incluye diversos métodos de organizar y representar gráficamente los datos para dar una idea de lo que nos muestran. Incluye también varios parámetros que resumen los datos con muy pocos números clave. O sea, es la observación y mediciones empíricas. Ahora, en la estadística deductiva o inferencial, nos permite generalizar los datos de una muestra a un número más grande de individuos. Para ello debemos de tener bien definidos los conceptos de universo y de muestra. ¿Qué significa? Cuando yo haga este tipo de trabajo de estudio, si yo voy a hacer el tema del baño o de los energizantes, yo tengo que saber cuántas casetitas hay que venden energizantes dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente alrededor de medicina. Son 2, 3, 4, 5 casetas, ya. ¿Cuál es mi universo? ¿Es cuarto, quinto año? Ya. Y la muestra, tengo que tener bien claro específicamente. Ahora, realiza deducciones o extra conclusiones respecto a una población o universo desconocido a partir de los datos obtenidos de poblaciones o universos dados. Los métodos estadísticos deductivos concluye una forma de extraer conclusiones respecto a una población a partir de datos obtenidos realmente de la muestra, de lo que yo tenga claro cuál es mi muestra y cuál es mi universo, ¿ya? Ahora, en ese gráfico hace una diferencia de la estadística descriptiva y la estadística inferencial o deductiva. En el primero registra, procesa, analiza la información cuyos resultados no pueden extrapolarse a grupos mayor al cual se examinó. Por ejemplo, si yo digo, voy a hacer un estudio de una población de 50 estudiantes, pues tengo que hacer solo de esos 50, no me puedo salir de los 50, ¿ya? Ahora, y si hago una estadística inferencial, ahí refiere, cuando se estudia la parte de un universo y los resultados de la muestra pueden ser extrapolados a todo el universo o a otra población a través de técnicas específicas. Por ejemplo, si yo veo en el tema de los energizantes que, como les dije, conforme yo vaya haciendo el trabajo, mi tema puede modificarse o cambiarse, y también puede ser modificado mi objetivo general, para el cual yo en un inicio puse un objetivo y después dije, no, mi tema no es este, es diferente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo veo de que realmente cuarto y quinto año no toman energizante, ya sea el black o el otro que me mencionaron, entonces veo que consumen más los de primer año y los de tercero. Entonces, ¿qué va a cambiar? Cambia mi universo y mi muestra, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, en la importancia de la estadística, ¿por qué es importante la estadística? ¿Por qué yo estudio? ¿Por qué tengo que tener conocimiento sobre la estadística en salud? Es importante la estadística porque, primero, es útil para tomar
decisiones, considerando que los datos estadísticos analizados y procesados nos sirven para definir acciones futuras, lo que yo le decía. Si sé que este año ha habido menos casos de, y en ciertas épocas del año van a escuchar de que ya es de dominio del personal de salud en el ejercicio de la profesión, saben qué época hay más casos de dengue, en qué épocas aproximadamente hay iras, eras, etcétera, ¿ya? A eso se refiere al definir para tomar acciones futuras y sobre todo si se hace inferencia para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, ¿ya? Uno, puede ser que este año sean pocos los casos de dengue, al año sean mayor y el siguiente menos, etcétera, y así sucesivamente. Segundo, es un pilar fundamental la estadística en el desarrollo de procesos de investigación. Permite afirmar o negar la hipótesis, formando parte del proceso que se describe del método científico. Ahora, hace rato mencionamos deducción. Esto no se olviden, cuando ustedes hagan un trabajo de investigación, van a hacer referencia, ¿es un método deductivo o es un método inductivo? ¿Ya? Cuando hablamos de inducción, ¿a qué se refiere? Es una forma de razonamiento que pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento general, de lo particular a lo general, que refleja lo que hay en común en los fenómenos individuales. Eso es inducción. Ahora, el método inductivo es un proceso de razonamiento que se basa en la observación y la experimentación para llegar a una conclusión general, pero a partir de los casos específicos. O sea, ¿qué quiere decir? De casos específicos o particulares llegamos a lo general, ¿ya? A eso se refiere. De lo particular a lo general, o de casos específicos pequeñitos a lo general. Ahora, el deductivo es un enfoque de la ciencia en el que los investigadores tratan de confirmar o revisar teorías existentes o probar la hipótesis. Se basa a la inversa. Si el inductivo dijimos de casos específicos o particulares a lo general, este es a la inversa. Es de lo general a lo particular. ¿Ya? El deductivo es un método lógico que sirve para extraer conclusiones a partir de una serie de principios. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran más o menos, bueno, me estoy imaginando, pudiera ser de que alguien quisiera preguntar relacionado a su trabajo de investigación? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Algo que quieran relacionarlo con su trabajo que han estado elaborando, están en proceso, algo que quieran relacionarlo, ¿de alguna duda o no? Miren, con esta imagen anterior, si ustedes ven su trabajo, ¿qué vendría a ser? ¿Método inductivo o deductivo? Si van a agarrar una población, un universo, no sé, de 100 estudiantes de cuarto año de medicina, exactamente no sé cuánto hay en medicina en cuarto año de esta gestión, ¿no? O que sea con quinto año más, que sean 200, ¿no? A ver, ¿qué vendría a ser? ¿Un método deductivo o inductivo? Si yo quiero saber, por ejemplo, ¿qué sexo, si son los hombres o las mujeres son los que ensucian más el baño, por ejemplo? Si vamos de lo general a lo particular, yo quiero saber si las mujeres o los hombres ensucian más los baños, ¿no ves? Entonces, exacto, ahí, miren un ejemplo, ahí ya se dan cuenta, ¿no? Entonces, mi método es deductivo, ¿no ves? Ahora, un ejemplito de inductivo, a ver quién me da de inductivo a la inversa. De lo particular a lo general. Cualquiera un ejemplo, sea de los trabajos que escuchamos en clase o algo que se les ven en mente sobre lo particular a lo general. Doctora, ¿podría ser el reverso del ejemplo que dio? Por ejemplo, si existe la premisa de que los hombres en realidad somos los que somos cochinos en el baño, podemos hacer el trabajo de investigación para establecer si eso es correcto o es al revés. Eso sí, del grupo de población particular que los hombres que ensucian, entonces pudieran, eso lo que él dice, ese ejemplo clarito, ahí, eso sería inductivo, ya eso nunca se olvide. El inductivo de lo particular a lo general, el deductivo
de lo general a lo particular. Eso en la cabeza. En monografía, tesis, proyecto, eso nunca se van a olvidar. Eso está en el trabajo de investigación, ¿ya? Entonces vamos a seguir muy bien. Están bien esos ejemplos de la de su compañerita y el segundo ahí que respondió. Vamos. La estadística en metodología de la investigación funciona a través de los siguientes pasos establecidos en una metodología de investigación. El planificar, recolectar la información, tabulación y explotación de datos. El análisis, conclusión y recomendación. Como le dije, en su trabajo de investigación es opcional. Pueden poner las recomendaciones, pero ¿por qué puse las recomendaciones? ¿Por qué les dije? Porque quiero que aprendan a recomendar en un trabajo, aunque no es adecuado, prudente poner en una monografía, ¿ya? Si yo pongo 3 conclusiones, el grupo que realice la recomendación, si escoge poner recomendación, bien. Ponen 3 recomendaciones a sus 3 conclusiones. Y si no, no lo ponen. Pero para aprender mi sugerencia, háganlo para que aprendan, ¿ya? Entonces, en la metodología de la investigación, cuando vaya yo realizando los pasos, el análisis, conclusión, recomendación. Después, la divulgación de la información recolectada. Ahora, vamos a mencionar que el método científico como el estadístico son dinámicos, otra vez, dinámicos, como le dije. No, esto no es estático, no se va a quedar de manera eterna. Ahora, ¿por qué es importante la estadística? La estadística es importante porque yo realizo diferentes pasos para poder llegar a realizar el análisis de ciertas enfermedades o patologías, pero pasan por un proceso, pasos o procedimientos, que son 9. Primero, yo planifico, es la planificación. La planificación de un trabajo de investigación es cumplir con la previsión, ser previsible y evitar de que esto, por ejemplo, si yo no tomo previsiones en este año, de planificar en ciertos barrios que ciertas mamás no cumplen con la vacuna y sigo que al otro año sigue igual, o sea, van a seguir aumentando más casos de niños que no han sido vacunados. Puede ser que en mi distrito, donde yo manejo como director, esto va a ir expandiendo, o sea, que las mamás no cumplan, o sea, no vienen a mi establecimiento, yo no tomo previsiones, esto va a ir incluso recayendo en los niños para que tengan ciertas enfermedades o patologías que repercuten en el desarrollo de crecimiento niño o niña, ¿no? ¿Ya? Y la racionalidad del mismo con los siguientes pasos. Primero, ¿yo qué tengo que planificar? Cuando hago como primer paso, hago el planteamiento de mi problema, definición de objetivos, justifico, hago la emisión de mi hipótesis, pero a la vez cuando hago la emisión de mi hipótesis, debo de ver las variables y los indicadores. Las variables lo vamos a desglosar en lo posterior y los indicadores. También se debe hacer la elaboración del marco teórico, qué diseño metodológico, el trabajo de campo. Dentro del trabajo de campo, ¿qué es lo que se ve? La determinación de la población. Técnicas de investigación. ¿Qué técnicas ustedes van a utilizar si sus preguntas son cerradas? Entrevista o observación. Ustedes van a ir a buscar al estudiante a que respondan sus preguntas, ¿ya? Esta técnica de investigación es la entrevista con unas preguntas cerradas y el cuestionario. El diseño de instrumentos, el levantamiento de la información y después la conclusión y recomendación. Si ustedes lecturan de memoria gráfica, desglose, estos puntitos que está en el dossier del doctor Leaño, está relacionado con su formato de su trabajo de investigación. ¿Por qué lo proyecto y algunas más van a venir proyectadas? Porque tiene relación con su trabajo. Estadística, en su dossier del doctor, habla de manera conceptual clara, como también va concatenado, relacionado a su trabajo. Por eso lo estoy proyectando, para que ustedes vean de que estadística sí o sí tiene que estar en su trabajo de investigación. Ahora, dentro de la planificación de los 9 pasos, primero vemos que el planteamiento del problema, ¿cómo yo voy a plantear mi problema? Por ejemplo, yo les dije, ante un trabajo de investigación tiene que haber un problema. Ante ese problema yo tengo que darle solución. Si no hay un problema en un trabajo de investigación, no es trabajo. Y si no le voy a dar solución, tampoco no es trabajo de investigación. Sea una monografía o una tesis. Ahora, en el planteamiento de problema, ¿qué es lo que podemos decir?
que describe una situación en cuestión que debe ser resuelto. Es el punto de partida que da el enfoque y se obliga a centrarse en algo concreto. Otro punto. Para identificar el problema es necesario considerar el contexto antecedente. Puede ser, como yo les dije, que hay un trabajo anterior similar a que ustedes, pero no van a hacer pues plagio, copiar, ¿no ven? Copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces no es trabajo de investigación. Pudiera haber similar. Puede haber antecedentes, sí, de que hayan hecho trabajo del baño, pero con otro enfoque. De que si los hombres son más limpios o las mujeres, quizás en el otro año vieron de que si las mujeres no utilizan papel higiénico, utilizan otra cosa para hacer su limpieza, etcétera, o utilizan pañitas húmedas, etcétera. Puede haber trabajos similares, pero con otro punto de vista. También en el tratamiento de estos temas ven los antecedentes. También la clasicidad y la relevancia que puede tener, cuán importante va a ser mi trabajo de aporte hacia la carrera de medicina. Tomen en cuenta el trabajo que ustedes están haciendo, les puede servir de mucho a su director, al doctor Lorenzo, como director de ciencia, director del turno mañana, cuarto año, son los más cochinos, son los que entran al baño, llevan el papel por aquí, el papel por allá, el cigarro por aquí. Entonces nosotros hagamos señalética. A ver, boten el papel de manera adecuada al tablero, dejen de fumar, etc. Ustedes pueden contribuir a que la carrera sea más higiénica. Un ejemplo, pueden ahí ayudar al director, o pueden ayudar a la decana, pueden ayudar a cualquier autoridad de ahí de ciencia de la salud a que los baños se mantengan limpios de cierta manera. ¿Ya? Lo mismo es interesante. Si ustedes pueden demostrar, por ejemplo, que el black es dañino para la salud, es decir, de todo lo que salsa, o a la vicedecana de Canadá le cuento de que el black está afectando a la salud de los actuales, entonces se le dice, señora, lastimosamente usted ya no puede beber black. Lo vamos a pagar la autoridad de medicina. ¿Entienden? Para eso el trabajo de investigación, por eso yo le dije desde el inicio de que el trabajo de investigación debe ser creíble, debe ser consciente, honesto. O sea, hacerlo para contribuir a que se pueda aportar a dar solución a ese problema. ¿Ya? Ahora, el problema debe ser delimitado. Ahora, lo que yo le dije sobre el daño, el black, es cierto. Si ustedes hacen un trabajo de mostrarle a ustedes sin tener vergüenza, los días se van a decir, todos quiero hablar con usted, miren, y mi trabajo, esto de que ustedes concluimos en esto. ¿Y qué le recomendamos? Así de sencillo, miren, no es el punto de vista de conclusión. Este punto, no sé, los hombres son más los que no están en medicina, no mañana, no sé, los 3 o 4 o 5 conclusiones. ¿Y qué le recomiendo? Ustedes les ayudan mucho. ¿Ya? Entonces, ahora, el problema debe ser delimitado en base a tiempo y es fácil. Ahora, la definición de objetivo, ¿saben muy bien? ¿Cómo se elaboran los objetivos? A ver, ¿quién me puede decir? Hablamos de objetivo general y de objetivo específico. Terminan en verbo y verbo infinitivo. Muy bien. Ahora, yo le di la taxonomía de un también, ¿se acuerdan? Yo le facilité unos bonitos donde decía cuáles son los verbos para que puedan aplicar cuáles son los generales y los específicos. Aquí, miren, si se dan cuenta, en el itálico otra vez hace mención, pero de manera simple, como un recordatorio. Dice, definición de objetivo. El objetivo de investigación es el enunciado claro y preciso, donde recogemos la finalidad que se persigue con nuestra investigación. Plasma qué queremos lograr, alcanzar o conseguir con nuestro estudio. El objetivo. Esboza lo que el investigador pretende conseguir y lo que espera aprender o descubrir a través de una investigación. Otro punto. Para lograr un objetivo general, entre comillas, está mencionado, del trabajo de investigación se cuenta con objetivos intermedios o niveles complejos. ¿Para qué? Para organizar lo más sencillo de la complejidad hasta lo general. Ahora, cuando yo justifico mi trabajo, ¿cómo yo debo de tener enfocado y qué debo yo de referir sobre una justificación? Tengo que tener claro que la justificación indica el porqué de la investigación. Yo tengo que justificar por qué estoy realizando o por qué estoy haciendo mi trabajo de investigación o para qué lo hago. Ya pongo las razones de por qué me inspiró a hacer ese estudio sobre el daño, sobre los
interesante, ¿ya? Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante, porque yo paso por el pasillo y el baño está huele, ¿ya? Tiene ciertos olores, etcétera. Y porque veo también que ciertos compañeros que conozco que se sienten mal después de tomar el análisis. Un ejemplo sencillo, pero para que se den cuenta, ¿ya? Con respecto a los trabajos, yo estoy hablando así porque me han dado temas que están haciendo trabajo sobre eso. Y para los estudiantes que me están escuchando sobre su trabajo, ya tienen más clarificado cuando vayan haciendo su trabajo para qué conclusiones hacer, qué recomendaciones, etcétera, conforme vayamos avanzando. Ahora, si hay algún compañero que tiene algún tema o alguna duda, pregúntenme mientras yo vaya avanzando estos días, porque pudiéramos poner de ejemplo y también se los ayuda a contribuir a su trabajo de investigación. ¿Ya? Es lo que se me viene en mente, lo que me acuerdo ahora de los dos grupos, ¿ya? Ahora, la justificación de la monografía de investigación es un apartado dentro del trabajo en el que se sostiene la necesidad y la relevancia de realizar en la monografía de investigación. ¿Qué refiere? ¿Qué menciona? La importancia del tema del que yo estoy haciendo la investigación. Su utilidad, ya sea teórica o de manera práctica. Ahora, ¿por qué yo hago la elección de mi hipótesis? La hipótesis es una predicción o explicación provisoria, mientras no sea contrastada con la relación entre dos o más variables. Ahora, otra mención sobre la hipótesis podemos referir que es una explicación que se debe ser sometida a verificación, como dice ahí, predicción o provisoria. Entre comillas, explicación del término investigado sin comprobación. Se realiza en base al conocimiento empírico o deducciones de tipo racional. La hipótesis responde a un proceso de observación detenido que merece ser verificada para aceptar o rechazar la explicación. Se tiene que considerar las variables de la hipótesis. ¿Ya? Sobre un marco teórico, ¿se acuerdan que yo les proyecté un ejemplo? Por ejemplo, si era como punto cuarto, el marco teórico. Yo debo hacer referencia, en este caso, yo les mostré las actas del municipio de Pailón en la de la División Alimentaria de la Universidad de Ciencias y Unidad Educativa, ¿no? Ahí va 4.1, un ejemplo. ¿Qué son las actas de tradición alimentaria en Bolivia? ¿Qué son las actas a nivel internacional? Pero sobre esa población, sobre ese estudio, al final le dije, ¿se acuerdan? Nunca me pongan, por ejemplo, si mi estudio es del barrio de Cuchilla, si es en Palmasola, si es en el mercado abajo, ya me acordé de alguien que me habló del mercado abajo que querían hacer sobre las infecciones urinarias, no me van a poner al inicio sobre, por ejemplo, sobre el municipio de Pailón, no siempre al final la descripción de la ubicación donde yo estoy haciendo la investigación. Como les dije, como último puntito creo que está 4.7, 4.1, 4.2, el que capturaron se van a dar cuenta de que en 4.7 al final estaba el municipio de Pailón. La población de Pailón es de manera intermedia blanda, como es una monografía, no mucho, ¿ya? Entonces, en la elaboración del marco teórico es una descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. También incluye las relaciones más significativas que se dan entre esos elementos teóricos. Ahora, en su marco teórico no deben de poner literatura, teoría que no tenga relación a mi tema o a mi trabajo de investigación. Ahora, si yo quiero estirar las 20 hojas, como les dije, no les ponga teoría poner por ponerme. Ahora, anexo son las 20 hojas de anexo en adelante. Pueden aumentar, como les dije, si sacan la foto de grupo, posando, sentados en la carrera, etcétera, ¿no? La fotito gráfico o lo que les referí de la encuesta cerrada, también, ¿no? El formatito, el tipo de encuesta que han aplicado, también lo pueden poner en anexo, ¿ya? Ahora, en el marco teórico, ¿por qué no va a ir ese encuesta? Porque no es relevante que ustedes lo pongan en el marco teórico, tiene que ir al final de eso. Ahora, el marco teórico supone una identificación de fuentes primarias, secundarias, sobre las cuales se puede investigar y diseñar la investigación propuesta.
La lectura de textos, libros especializados, revistas y trabajos anteriores en la modalidad de tesis de grado son fundamentados en la formulación, pero tesis o monografías que no estén publicadas. Yo pudiera sacar mi marco teórico de esas tesis no publicadas o de monografías para ayudarme a poder más o menos guiarme para poder hacer mi marco teórico, ¿ya? Esta proporción de conocimientos del tema de investigación que se está investigando en este capítulo o en este capítulo que es el marco teórico detalla las definiciones y explicaciones preexistentes de la materia. Ahora, cuando yo hago mi diseño metodológico sobre un trabajo de investigación, en este caso la monografía, es igual a métodos de las estrategias. Cuando yo hablo de diseño metodológico, hablo de métodos de estrategia que se aplican para comprobar una hipótesis, lo que hablamos anteriormente. ¿Qué decíamos que era la hipótesis? Predicción o explicación provisoria. Entonces, esto es para comprobar mi hipótesis. Cuando yo hago mi diseño metodológico, debo de comprobar aquí mi hipótesis. Un conjunto de procedimientos que son los métodos y las técnicas se aplican para responder al problema. ¿Se acuerdan que yo le hablaba cuando al inicio explicábamos las técnicas de estudio? La metodología es el método. El método que dijimos es la técnica, ¿no ves? La técnica es la táctica, ¿no ves? Y el otro, mientras la metodología es el método es la técnica, la técnica es la técnica. A ver, ¿cómo alguien que me sigue en esa secuencia? Es la forma en cómo yo voy a excelente, bien, así, a ese ritmo. El método de acá, ahí está, miren, aquí se van a dar cuenta. Dice, la metodología y el estudio del método describe, organiza, controla y valora los diferentes métodos de investigación. ¿Ya? Bien, excelente. Si arrancaron con el hilo, como les dije, ustedes se sientan, ya quiero diabetes, hacen su técnica de estudio, etcétera, y así van avanzando. Muy bien. Vamos. Ahora, en el trabajo de campo, ¿qué es un trabajo de campo? Es una fase de investigación en la que se recolectan datos directamente en el lugar donde ocurren los fenómenos que se estudian. Es como sumergir en la realidad para entenderla mejor. El trabajo de campo es un método de observación y recolección de datos sobre personas, culturas y entornos naturales. Generalmente el trabajo de campo se realiza en la naturaleza de nuestro entorno cotidiano. Utiliza el método estadístico. Este trabajo de campo utiliza el método estadístico porque en la población se va a utilizar los indicadores determinados para su demostración. En esta fase, ¿qué es lo que se realiza? ¿Qué es lo que hacemos? Se determina a la población, se ve la técnica de investigación, que en este caso, si ustedes hacen la entrevista, también el diseño de instrumentos y el levantamiento de la información. Ahora, en la conclusión, cuando yo haga mi conclusión de mi trabajo de investigación y cuando haga mi recomendación, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué debo yo de aplicar? ¿Qué debo yo de referir? Si hago mis conclusiones, debo de tener en cuenta que las conclusiones son afirmaciones que responden a las preguntas de investigación planteadas al inicio o en el curso de la investigación. Resultan del trabajo realizado utilizando el método estadístico para poder demostrar mi hipótesis. Otra vez refiere hipótesis, lo que vimos anterior. Ahora, las conclusiones no aluden al cumplimiento del objetivo, no indican la resolución de problemas reales, ni son la exposición de resultados, pero con ese pero grandote y resaltado y con la negrita, tienen la relación directa y suficiente con objetivos primarios y secundarios planteados. Se refiere al objetivo general y a los objetivos específicos. De mi objetivo general depende de los específicos. Y le dije, el mínimo me van a hacer 3 objetivos generales. Ahora, si tiene más tiempo, le pone más ganas, le aplica más tiempo, más horas en hacer, pueden hacer hasta 5 objetivos generales. ¿Ya? Dependiendo de su trabajo y de la voluntad del que ustedes le pongan para poder demostrar y hacerlo. Y uno de mis objetivos específicos, no se olviden otra vez, tiene que estar mi solución, mi planteamiento de problemas. Por ejemplo, si yo voy a hacer en este caso de los baños, tengo que hacer mi plan de programación de solución a ese problema. Voy y le digo, doctor López, mire, yo también le recomiendo
de que en tales meses hemos detectado que el baño para sucio, de que las señoras de limpieza deben de realizar con mayor frecuencia la limpieza del baño, pero ya no con lavandina, supongamos, sino con este tipo de detergente, etcétera, y ya no 3 veces al día, que lo hagan en ciertos horarios donde los estudiantes no estén, en los fines de semana, etcétera. Entonces yo debo hacer mi plan, mi programa de propuesta, y mi objetivo está la propuesta, el plan de solución. Tiene que estar dentro del objetivo específico. ¿Ya? Sea un plan, un programa, un cronograma, no tiene que ser enguionada cuando ustedes hagan su plan. Eso no se olviden en relación a los objetivos específicos. Es lo que refiere aquí cuando habla de objetivos primarios y secundarios. De ahí va a salir también una guionadita, una especificación de mi conclusión. ¿Ya? Ahora, corresponde a la etapa final de un texto en la que se presenta la información más relevante o aquello que propone un nuevo, entre comillas, algo que viene relacionado en el texto de trabajo de investigación. La conclusión es a la que se llega después de considerar una serie de datos o circunstancias de lo que yo he visto en la realidad, de lo que yo he venido desarrollando en mi trabajo, y yo concluyo y digo en esa guionada. Ahora, si yo, como le digo, estoy valiente, estoy estudioso, hago mi recomendación, quiero aprender. ¿Qué es lo que tengo que saber sobre la recomendación? Que es aquel donde el investigador condensa aquellas sugerencias que se originan durante el proceso de realización del estudio y no se incluyeron en la parte del documento al final. Por ejemplo, si hay algo que me faltó poder poner para recomendar o sugerir, lo puedo hacer en una de estas guionadas. Si hago 3 conclusiones, 3 recomendaciones, y si no puse al final de mi trabajo, en esa guionadita lo puedo resumir para recomendar. ¿Ya? Ahora, las recomendaciones son sugerencias que hacen los investigadores para mejorar, alertar o proyectar e invitar a nuevas investigaciones. Pudiera ser que su trabajo de investigación le pueda servir para los siguientes estudiantes de los otros años que vienen. Este año, para los del primer año, van a ser segundo, etcétera, para que ellos puedan mejorar ese trabajo o hacerlo mucho mejor o ampliarlo también. ¿Ya? Las recomendaciones son sugerencias, entonces, que pueden dar sugerencias para emitir, considerando no solamente las anteriores conclusiones que se han dado. Ahora, ¿alguna pregunta de todo lo que se avanzó ahora? Porque mañana se va a acabar con este pedacito. ¿Por qué lo estoy poniendo? Esta guionada donde dice objeto de estudio, población, elementos, caracteres, variables. Dentro de las variables mañana se va a ver las variables cualitativas, que son las nominales y las ordinales. Luego de las variables cuantitativas vamos a ver mañana las cuantitativas continuas y las cuantitativas discontinuas o discretas. Y después la escala de medición, porque de aquí en adelante vamos a hacer cálculos, números, vamos a ir hablando de relaciones a números y a gráficos. Por eso que hasta ahora, hasta donde yo hablé, es teoría, pura literatura. ¿Ya? Entonces de aquí vamos a ir relacionando números y letras. ¿Algo que quieran preguntar sobre todo lo que hablé, mencioné? ¿Alguna duda o pregunta sobre el avance de ahora? Doctora, disculpe, sobre los pasos para la estadística, ¿contiene anexos? Ya que no lo mencionó en su tiempo. Ya. Refiere, por ejemplo, si ustedes van a hacer de cualquier tipo de trabajo, al final pueden poner en sus anexos, por ejemplo, aquel estudiante, no sé si usted estuvo en clase, yo les dije, por ejemplo, cuando yo haga mis datos estadísticos, yo les sugiero que las tablas, los gráficos, los pongan como anexos al final. Pudieran poner de referencia algunos gráficos relacionados a su literatura, al texto que van haciendo en su marco teórico. No es bueno adornarlo, recargarlo de gráficos, de fotos, imágenes en el contenido de mi marco teórico, no, y se lo van a anular. O sea que ustedes, como yo les dije, hagan su monografía de un diplomado después de salir de medicina, etcétera, se van a dar cuenta de que no era bien, no es bueno. Es recomendable estos datos estadísticos a detalle, que lo hagan al final en anexo, como referencia de algunos chiquititos de por ahí, así revista. Ahora, no se olviden que son 20 hojas mínimo la monografía. Como les dije, hasta anexo
20 hasta 20 hojas, y en anexo no. De anexo en adelante pueden ponerle 10 hojas, no sé, 15 hojas, pero hasta ahí tienen que ser las 20 hojas. ¿Ya? ¿Me entendió? Hola. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, está bien, en anexo entonces lo ponen, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Quedó claro? No, ya yo creo para que les vaya gustando la materia. Eso a mí me agrada que siempre en la primera clase, como les dije desde un inicio, que les van, que decían la doctora que tanto técnica y técnica ya estaban girados con lo mismo y lo mismo, ¿no ves? Entonces ahora también así la estadística, ¿ya? Entonces así hemos ido hablando de manera relacionada lo que es con la práctica clínica y lo que es la estadística. De aquí en adelante, no se olviden que la estadística está relacionada con lo que son los pacientes, la población en salud. Ya tienen idea muy clara de en qué se aplica la estadística, para qué sirve, sea que esté de director, de médico de planta, o esté, no sé, en una comunidad, esté en la ciudad, todos los días el pan de cada día la estadística, ¿ya? Entonces vamos a concluir la clase. Una pregunta, hay un compañero que está preguntando si en el examen que va a venir va a entrar la teoría sobre este primer tema y va a ir complementando con lo que vamos a avanzar de las fórmulas, las matemáticas. Las dos cosas. Ahora, en el examen, cuando ustedes, vayamos avanzando, se van a dar cuenta, cuando se vaya haciendo los cálculos, por ejemplo, de si esa población, por ejemplo, ahí va a mención, en el Hospital San Juan de Dios hay 125 pacientes que tienen TB pulmonar. ¿Cuántos casos de tuberculosis pulmonar hay del sexo masculino? Ahí van a tener que saber qué fórmula aplicar, pero como les dije desde un inicio, no se traumen, no se aceleren, ya, con calmita. Cuando vayamos avanzando, van a ir viendo, yo les voy a poner el caso, ustedes van a tener que llevarse una calculadorita sencilla que vale, no sé, de 20 pesos, no celular, y van a tener que encerrar la respuesta. En una hojita aparte hacen su ejercicio, voy a ver, dejo el espacio, pero me tienen que encerrar, ¿ya? No va a estar difícil como el primer examen. No se preocupen, pero siempre y cuando que me sigan al ritmo y le entiendan a la materia, ¿ya? ¿Está bien? Muchas gracias. Ya, hasta mañana. Sí. Doctora, perdón que la interrumpa. Tengo una duda por curiosidad. ¿Será que nos va a mandar las notas del primer parcial? Yo lo que hago, mamita, desde el año pasado, por sugerencia de dirección de la carrera, que yo le dé ahí en dirección y ellos lo pegan en la vitrina. Ahí en la vitrina, y creo que con llave para que nadie lo arranque, lo raye, etcétera, ¿no? Y no he tenido en que ir. Además hay otra cosa que les voy a pedir, bien que tocó el tema, les voy a pedir humanamente por todos ustedes y sus compañeros, aquel compañerito que se sacó notas malas, no lo publiquen, no lo viralicen las notas. Es mejor que ustedes se apersonen en ventanilla por ética, no es por sugerencia mía, de que vayan y no hacerse la burla de las notas, porque yo tengo entendido de que hubo quejas del año pasado de algunos compañeros. Doctora, el fulano, mengano y perengano está acostumbrado a hacerse la burla, le saca el screen y lo captura y lo viraliza. Y eso está mal, es feo, ¿ya? Desde ahora en adelante tienen que aprender el respeto y la ética por el tema de las notas. Yo así hago, voy las notas, saco, entrego a dirección y dirección lo publica en la vitrina, ya yo le decía, ya está la nota en la vitrina, vayan, pueden mirar en vitrina, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, si hubiera, perdón, por favor, sería con nombre, con código. Sí, doctora, por favor, con código y la nota. Ya voy a ver ahí en carrera, a ver que me den, porque la lista me tienen que dar, como les diga, me dieron con código y con nombre, para que me lo pasen en digital, para sacarlo. No, por mí no hay problema, pero va a estar publicado, ¿ya? ¿Está bien? Sería más recomendable. Sí, más recomendable. Ya. Muchísimas gracias. Ya, hasta mañana. Chao. Chao, chao. Hasta mañana.